Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor, te damos gloria. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, esperanza eres Dios, corazones renuevas, y grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, esperanza eres Dios, corazones renuevas, grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, la tierra te alabará, mi corazón te cantará, grande eres Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. La tierra te alabará, mi corazón te cantará, grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Adoramos solo a ti, Jesús. Solo tú eres digno de toda gloria. Solo tú eres digno de toda alabanza, Jesús. Recibe la gloria, recibe la gloria. Recibe la gloria, recibe la gloria, Señor. Isaías 53, 4 y 5 dice esto: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ayúdenos con sus palmas. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú victorioso Salvador, y tú victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanos, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo ha venido a libertad. Decláralo en tu vida. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús, por tu sanidad. No solo del corazón, del espíritu, Señor, pero también en nuestro cuerpo físico, Señor. Yo te pido que cualquier persona, Señor, que esté enfrentando una enfermedad física esta mañana pueda ser sanada, Señor, en tu nombre. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Bendito Jesús, vamos a seguir cantándole.
voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. En tu gracia y favor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, a tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Jesús? Él es la fuente de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Él es el aire que respiramos, el latir de nuestro corazón. Toda la gloria a Jesús. Hola a todos, qué gozo volvernos a encontrar el día de hoy. Oro que estén todos teniendo un día muy bendecido en el Señor. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da para estudiar juntos su palabra. Hoy seguimos con nuestra serie Seguir a Jesús, una serie de mensajes del libro de Lucas. Al mensaje de hoy lo he titulado Cuando la pequeñez se encuentra con la grandeza. Cuando la pequeñez se encuentra con la grandeza. Y la referencia bíblica es Lucas 19, del verso 1 al verso 10. Yo estaré leyendo de la traducción Nueva Versión Internacional. Por favor, acompáñenme a leer el verso 1 de Lucas 19 para empezar a ver el desarrollo de la historia que nos presenta Lucas. El verso 1 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Lucas nos dice que en esta ocasión Jesús llega a una ciudad llamada Jericó. Jericó es una ciudad que se encuentra a unos 25 kilómetros, unas 15 millas de Jerusalén. Jesús en su camino a Jerusalén pasa por Jericó. Jesús llega a Jericó y dice el relato que comienza a cruzar la ciudad. Y en ese recorrido Jesús tiene un encuentro con un personaje
con un hombre muy particular. Leamos el verso 2 para ver quién era ese personaje. El verso 2 dice: resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. En el verso 2, Lucas nos provee 3 piezas de información que nos ayudan a conocer un poco mejor el perfil del personaje con quien Jesús tiene un encuentro en esta ocasión. La primera pieza de información que nos da Lucas es el nombre. Ese hombre se llamaba Zaqueo. Ese hombre con el que Jesús se encuentra en esta ocasión se llamaba Zaqueo. Es interesante, es irónico que precisamente este hombre con quien Jesús se encuentra en esta ocasión se llama Zaqueo. En un momento vamos a ver por qué. La segunda pieza de información que nos da Lucas es la profesión de Zaqueo. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. La tercera pieza de información que nos da Lucas es la condición o la posición económica de Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy rico, nos dice Lucas. Ahora, con estas 3 piezas de información que nos provee Lucas en su relato, podemos conocer mejor el perfil del hombre de esta historia. Y si Lucas incluyó esa información en su relato, es porque esa información es relevante a la historia que nos está presentando. Así que vamos a considerar de manera muy breve la información que Lucas nos provee. Hablemos primero de la ocupación, de la profesión de Zaqueo. Como lo dice Lucas, Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Su trabajo estaba relacionado al cobro de los impuestos. Tenía que ver con cobrarle los impuestos a la gente. A los recaudadores de impuestos también se les conocía como publicanos en el tiempo de Jesús. En el tiempo en el que toma lugar esta historia que nos narra Lucas, ser recaudador de impuestos no era una profesión que era muy bien vista. Ser un recaudador de impuestos en el tiempo de Jesús implicaba ser una persona despreciable, una persona repudiada, una persona odiada. Y esta era la razón. En los tiempos de Jesús, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que en ese entonces era el imperio más poderoso del mundo conocido hasta ese entonces. Roma había ocupado, había invadido la región de Judea y Judea estaba convertida en una colonia romana. Parte del yugo opresor que el imperio romano ejercía sobre los judíos era el cobro de los impuestos, era el sistema tributario. Con los impuestos recaudados, Roma mantenía y fortalecía su poder económico, su poder político, su poder militar, su sistema de religión y su influencia. El sistema tributario era la forma en que el gobierno de Roma financiaba su funcionamiento, financiaba su operación. Algo característico que tenía el sistema tributario del gobierno de Roma era la forma en que colectaban los impuestos en Judea. En ese tiempo, cualquiera podía ser un recaudador de impuestos. Solo había que adquirir una licencia, un permiso, una autorización del gobierno para convertirse en un recaudador o cobrador de impuestos. Muchas veces las plazas o las licencias para la recaudación de impuestos eran subastadas por el gobierno romano. El gobierno romano se las concedía al que se comprometía a recaudar la mayor cantidad de impuestos para el gobierno romano. El asunto era que las personas a las que el gobierno de Roma les daba las licencias para convertirse en recaudadores de impuestos en Judea eran judíos. Muchos de ellos tenían negocios, tenían empresas dedicadas a la recaudación de impuestos. Una vez que el gobierno de Roma les daba el permiso para cobrar impuestos, estos hombres operaban su negocio de recaudación de impuestos empleando a más gente. Ahora, ¿cuál era la ganancia o el negocio de un recaudador de impuestos? El negocio o la ganancia de los recaudadores de impuestos consistía en lo siguiente. El gobierno de Roma fijaba una cierta cantidad que la persona a la que le otorgaban la licencia debía entregar. La ganancia de los recaudadores, de los recaudadores de impuestos, estaba en la cantidad de dinero que recaudaban por encima de lo que debían entregarle al gobierno romano. Por ejemplo,
El gobierno romano le otorgaba el permiso para recaudar impuestos a una persona y el gobierno romano le pedía que entregara $1,000,000 al año. Eso solo por usar una cantidad y un término de tiempo como ejemplo. Con eso, el gobierno romano le daba el permiso a esa persona de colectar la cantidad que él quisiera por encima del $1,000,000 que debía pagarle al gobierno romano. Y el gobierno romano le daba la autorización de quedarse con esa cantidad que recaudaba por encima de lo que había que entregarle al gobierno. Así que si el recaudador de impuestos colectaba $3,000,000 al año, le entregaba $1,000,000 al gobierno romano, que era la cantidad que requerían, y la ganancia para él eran los $2,000,000 adicionales, lo que cobraba por encima de lo que entregaba al gobierno romano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo un cobrador de impuestos lograba recaudar más dinero del que debía de entregarle al gobierno romano? Sencillo, lo hacían cobrando impuestos excesivos, impuestos exorbitantes y también impuestos que eran injustos. El gobierno romano establecía impuestos fijos, cantidades fijas que la gente debía pagar. Impuestos que de por sí ya eran injustos y eran excesivos. Pero encima de eso, los recaudadores de impuestos tenían el permiso legal de Roma para básicamente inventarse, para imponer y para exigir el pago de impuestos que ellos querían. Y nadie podía denunciarlos porque estaban amparados, estaban protegidos por el gobierno de Roma. Moralmente cometían atropellos y abusos, pero no quebrantaban ninguna ley porque lo que hacían estaba dentro de la legalidad que el Imperio Romano les otorgaba. Pero hay que recordar que lo que es legal según los gobiernos terrenales no siempre es moral, no siempre es justo y no siempre es ético ante los ojos de Dios. Pero así operaban los recaudadores de impuestos bajo el gobierno de Roma en los tiempos de Jesús. Ahora, recordemos que los hombres que trabajaban recaudando impuestos para el gobierno romano eran judíos. Es decir, un recaudador de impuestos era un judío cometiendo abusos y atropellos en contra de su propia raza, en contra de sus propios hermanos. Eso con el fin de despojarlos de su dinero y entregárselos a un gobierno extranjero y para, a través de una alianza con un gobierno invasor, hacerse ricos. Por eso los recaudadores de impuestos eran personas despreciables y personas odiadas por la sociedad en el tiempo de Jesús. La sociedad los tenía en la misma categoría en donde estaban los asesinos, los ladrones, los corruptos, donde estaba lo peor de la sociedad. A los recaudadores de impuestos no se les permitía entrar al templo. No podían ser parte de las reuniones religiosas, no se les consideraba dignos de hacerlo. Muchas veces ni su propia familia quería tener ningún trato con ellos. Ahora, si un simple recaudador de impuestos era visto y tratado de esa manera, imaginemos cómo era visto y cómo era tratado alguien como Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Zaqueo tenía bajo su autoridad y bajo su supervisión a los recaudadores de impuestos de la región de Jericó. Si los recaudadores de impuestos eran ladrones y corruptos, Zaqueo era el ladrón y el corrupto mayor, el número uno. Si los recaudadores de impuestos eran extorsionadores, Zaqueo era el extorsionador mayor, el número uno. Zaqueo era el jefe de todos ellos. Zaqueo los había entrenado para hacer el trabajo. Todos ellos debían rendirle cuentas a Zaqueo. Zaqueo era el responsable de todas las acciones de sus empleados. Ante los ojos de la sociedad, Zaqueo era un ser despreciable, un ser aborrecido, una persona odiada. Sabían que la riqueza de Zaqueo era producto de negocios sucios. Zaqueo era visto como un hombre sin integridad y un hombre sin moral. Un hombre que era capaz de pasar por encima de todos con el fin de lograr riquezas. Era un hombre que amaba más al dinero que a su propia gente.
El texto no solo dice que Zaqueo era rico, dice que era muy rico. Zaqueo tenía mucho dinero, muchas riquezas, y toda su riqueza la había hecho a costa de estafar a su propia gente, a costa del abuso a su propio pueblo, a sus propios hermanos judíos. Zaqueo seguramente era el culpable o el responsable de la pobreza de muchas familias en la región, porque les quitaba lo poco que tenían. Zaqueo era considerado un traidor porque le cobraba impuestos injustos a sus hermanos judíos para entregárselos al gobierno romano, que era un gobierno extranjero. Zaqueo, con el abuso a sus hermanos judíos, se hacía rico él, pero también estaba aportando al enriquecimiento del imperio romano. La lealtad de un recaudador de impuestos no era a sus hermanos, sino a un gobierno opresor extranjero. Por eso eran vistos como traidores. Zaqueo había hecho alianza, había hecho equipo con el imperio romano para oprimir a sus propios hermanos. Ese era Zaqueo, el hombre con el que Jesús se encuentra en esta ocasión. Interesantemente, irónicamente, el nombre Zaqueo significa puro, significa inocente, significa limpio, significa justo. Los padres de Zaqueo seguramente eligieron ese nombre para él porque tenían el deseo de que su hijo fuera eso, un hombre justo, un hombre de bien, un hombre íntegro, un hombre limpio moralmente, un hombre de fe. Seguramente deseaban que su hijo fuera un hombre que viviera una vida de obediencia a la ley de Dios. Pero Zaqueo era todo lo contrario. Zaqueo era todo menos un hombre puro o inocente. Era todo menos un hombre justo o íntegro. Irónicamente, Zaqueo era todo lo contrario a lo que su nombre significaba. Pero un día, a Zaqueo le pasó algo que marcó su vida para siempre. Ese día, Zaqueo estaba haciendo lo que habitualmente hacía. Estaba ocupado en su negocio, estaba ocupado asegurándose de que la gente cumpliera con el pago correspondiente de sus impuestos. Ese día, Zaqueo escuchó que Jesús estaba en su ciudad. Ese día, Zaqueo interrumpe sus ocupaciones para investigar en qué parte de la ciudad está Jesús, y cuando logra saberlo, se va para allá. Y cuando llega a donde está Jesús, esto nos dice Lucas que pasó. Leamos el verso 3. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Zaqueo finalmente llega a donde está Jesús, y dice el texto que Zaqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, estaba tratando de investigar, de averiguar quién era Jesús. La expresión estaba tratando o procurando, como lo traducen algunas versiones, significa que Zaqueo estaba muy interesado en saber quién era Jesús. Zaqueo tenía no solo el interés, sino aparentemente la urgencia de saber quién era Jesús. Y en ese afán de averiguar quién era Jesús, Zaqueo se acerca a donde está Jesús, pero no puede verlo. Y Lucas nos da la razón por la cual Zaqueo no puede ver a Jesús. Lucas dice que Zaqueo no puede verlo por causa o a causa de la cantidad de gente que seguía a Jesús. La multitud que seguía a Jesús le impedía a Zaqueo poder verlo. Pero la multitud no era la única razón por la cual Zaqueo no podía ver a Jesús. Agregado al problema de la cantidad de gente alrededor de Jesús, había otro problema para Zaqueo. Y ese otro problema era que Zaqueo era de baja estatura, dice Lucas. Llama la atención que Lucas no dice que Zaqueo era chiquitito o chaparrito o pequeñito. Lucas dice que Zaqueo era bajo de estatura, tenía una estatura baja. La palabra original que usa Lucas es la palabra micro. Esa palabra significa pequeñito, significa menor, también significa corto, significa escaso. ¿Y de qué era escaso Zaqueo? De estatura, nos dice Lucas, de altura, de tamaño. Los comentaristas bíblicos dicen que la estatura promedio de las personas en los tiempos de Jesús era de 5 pies.
La estatura promedio de los hombres en ese tiempo eran 5 pies de altura. Y 5 pies de altura ya en sí no es una gran altura. Ahora imaginemos la estatura que tenía Zaqueo, era chiquito. Pero lo que a Zaqueo le faltaba de estatura, le sobraba en determinación. Zaqueo no se iba a ir a casa sin lograr su objetivo. Zaqueo estaba acostumbrado a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos, y esta vez no iba a ser la excepción. Zaqueo no se iba a dar por vencido tan fácilmente en su esfuerzo de acercarse a Jesús. Leamos el verso 4 para ver qué hace Zaqueo. El verso 4 dice: por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Cuando Zaqueo intenta ver a Jesús y no puede verlo a causa de la multitud y a causa de su baja estatura, Zaqueo no se da por vencido, no se desanima. Lo primero que dice Lucas que hizo Zaqueo es que se adelantó corriendo. Como Zaqueo no pudo ver a Jesús en el lugar al cual llegó inicialmente, Zaqueo de alguna manera sabe o puede predecir que hay un punto del camino por donde Jesús tenía que pasar. Y cuando Zaqueo figura el lugar por donde él estaba seguro que Jesús iba a pasar, se adelantó. Pero no se adelantó caminando, se adelantó corriendo, nos dice el texto. Es interesante que Lucas incluye este detalle acerca de la acción de Zaqueo, una acción que es muy notable. Un hombre rico, un hombre con el estatus de Zaqueo, un hombre con el poder y la autoridad que tenía Zaqueo, no corría. Hacerlo era algo vergonzoso, algo ridículo. Levantarse la túnica para correr es algo que los hombres adultos no hacían en la cultura en los tiempos de Jesús. Para un hombre adulto, correr significaba exponerse a la burla de los demás. Pero eso es precisamente lo que hace Zaqueo. A Zaqueo no le importó nada de eso. En la mente de Zaqueo solo había un objetivo: ver de cerca a Jesús, y lo iba a lograr a como diera lugar. Pero correr no fue lo único que hace Zaqueo o que hizo Zaqueo. Correr ya era algo muy atrevido y muy aventurado para Zaqueo. Pero eso no fue todo lo que hizo Zaqueo. Leamos otra vez el verso 4 para ver qué más hizo Zaqueo. Esto dice el verso 4: por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Como lo mencioné hace unos momentos, correr ya representaba una acción que no era propia de un hombre como Zaqueo. Pero por si eso no fuera suficiente, Zaqueo ahora se sube, se trepa a un árbol. Lucas nos da el dato de que el árbol al que Zaqueo se sube era un árbol llamado sicómoro. El árbol sicómoro es de la familia de la higuera. No es un árbol muy alto, por eso Zaqueo pudo subirse o treparse con cierta facilidad a pesar de su baja estatura. Las ramas del sicómoro son lo suficientemente fuertes para sostener a una persona, especialmente para sostener a una persona del tamaño y del peso de Zaqueo. El sicómoro tiene unas ramas muy espesas. Tal vez Zaqueo se subió pensando que allí arriba nadie lo iba a ver, ahí metido entre las ramas, nadie iba a poder verlo. Cuando no puede ver a Jesús a causa de la multitud y a causa de su estatura, Zaqueo corre y se sube, se trepa al árbol que estaba junto al camino por el que él estaba seguro que Jesús iba a pasar. Ahora, esta acción de subirse, de treparse a un árbol, tampoco era algo que un hombre adulto hacía. Eso era algo que los niños hacían cuando jugaban. Zaqueo tenía la estatura de un niño, pero no era un niño, era un adulto. Imaginemos a Zaqueo con su túnica fina, con sus sandalias finas de marca, lleno de anillos, de cadenas de oro. Imaginémoslo subiéndose a ese árbol, trepándose a ese árbol. Imaginemos esa escena. La forma en que muchos pintan dibujos acerca de la historia de Zaqueo, pintan la escena de Zaqueo subiéndose al árbol como algo dulce, como algo tierno. Pintan al pequeño Zaqueo riéndose montado o trepado en el árbol.
También incluso hay una canción acerca de Zaqueo que muchos de los que crecimos en la iglesia escuchábamos en nuestra infancia. Es una canción que también presenta esa escena de Zaqueo en el árbol como algo bonito, como algo tierno. Pero en realidad correr y subirse, treparse al árbol, no fue una escena tierna para Zaqueo. La gente que de por sí no quería a Zaqueo por el hecho de ser recaudador de impuestos, seguramente se burlarían de él por la actitud, por el proceder tan infantil y tan ridículo que estaba teniendo Zaqueo en ese momento. Y Zaqueo sabe muy bien eso, pero no le importa. Zaqueo quería ver a Jesús y no se iba a ir a casa sin lograr su objetivo. Zaqueo estaba interesado en estar cerca de Jesús y por eso estuvo dispuesto a hacer el ridículo. Estuvo dispuesto a exponerse a la burla y a los señalamientos de los demás. Ahora, el texto no nos dice por qué fue exactamente que Zaqueo estaba tan interesado en saber quién era Jesús. No sabemos por qué Zaqueo tenía tanto afán y tenía tanta urgencia por saber quién era Jesús. Para ese entonces Zaqueo, al igual que toda la gente de la región, había escuchado mucho acerca de Jesús. La fama de Jesús se había regado por toda esa región. Zaqueo había escuchado acerca de los milagros de Jesús. Ese día, justo antes de entrar a Jericó, Jesús había sanado a un ciego. Zaqueo había escuchado que Jesús sanaba a los ciegos, sanaba a los sordos, sanaba a los mudos. Zaqueo había escuchado que Jesús había resucitado días antes a un hombre llamado Lázaro, después de 4 días de haber muerto. Zaqueo sabía que Jesús no era un hombre común y corriente. Zaqueo sabía que había algo diferente entre Jesús y el resto de los hombres. Zaqueo había escuchado que Jesús decía ser el Hijo de Dios. Zaqueo también había escuchado la división que la llegada de Jesús había causado en el pueblo judío. Algunos creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Salvador. Otros lo negaban, no lo creían. Se negaban a reconocer a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Zaqueo había escuchado de Jesús, había escuchado mucho acerca de Jesús. Sabía que Jesús era un hombre diferente. No sabemos cuál es la razón por la que Zaqueo estaba tan interesado en ver a Jesús. Pero Lucas nos dice que Zaqueo quería ver a Jesús, que estaba interesado en ver quién era Jesús. ¿Sería simple curiosidad lo que llevó a Zaqueo a querer saber quién era Jesús? Yo no estoy seguro si Zaqueo estuvo dispuesto a exponerse a la burla de los demás solo por simple curiosidad. ¿Sería realmente simple curiosidad lo que motivó a Zaqueo a hacer lo que hizo para poder ver a Jesús? ¿O sería tal vez que Zaqueo, a pesar de su inmensa fortuna, no era feliz y estaba buscando algo que, por lo que había escuchado acerca de Jesús, pensó que lo podía encontrar en él, que lo podía encontrar en Jesús? Tal vez sería esa la razón. Zaqueo era rico materialmente, pero espiritualmente estaba en bancarrota. Zaqueo tenía su cuenta de banco llena de dinero, pero su corazón estaba vacío. A Zaqueo le faltaba algo que el dinero no le había podido comprar. Lucas no nos dice por qué exactamente Zaqueo quería acercarse a Jesús, pero sería esa la razón, que Zaqueo estaba buscando algo que el dinero no había podido darle. Lucas no nos dice cuál era la razón, pero ahí tenemos a Zaqueo trepado en un árbol esperando a que Jesús pasara. Y esto dice el verso 5: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Cuando finalmente Jesús llega al lugar a donde está el árbol, en donde está montado Zaqueo, dice el texto que Jesús se detiene y mira hacia arriba del árbol y ve a Zaqueo montado o trepado allá en las ramas. Cuando Jesús ve a Zaqueo, Jesús le habla. Algo que hay que notar es que Jesús le habla a Zaqueo por su nombre. Nunca antes se habían visto. No eran amigos,
no eran conocidos. Sin embargo, Jesús sabía el nombre de aquel hombre chiquito que estaba montado en aquel árbol. Ese detalle debió haber impactado a Zaqueo. Jesús, el Hijo de Dios, el que dice ser el Hijo de Dios, ¿sabe mi nombre? ¿Y cómo no iba a saberlo si Jesús conoce a todos y a cada uno de los seres humanos? Jesús sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Conoce no solo nuestro nombre, Jesús conoce todo acerca de nosotros. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce nuestros deseos. Jesús conoce lo más íntimo de nosotros. Jesús conoce absolutamente todo de nosotros. Jesús conoce las cosas buenas acerca de nosotros y también conoce las cosas no tan buenas acerca de nosotros. Jesús le dice: Zaqueo, baja rápido del árbol. Pero eso no es lo único que Jesús le dice. Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, bájate rápido del árbol. Y a eso Jesús agrega: porque hoy tengo que quedarme en tu casa. O como lo dice otra versión, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús le dice: Zaqueo, bájate rápido del árbol y vamos a tu hogar, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Y Jesús no solo quería visitar a Zaqueo por un par de horas. La frase "tengo que quedarme hoy en tu casa" que usó Jesús indica o hace referencia a quedarse en un lugar por un tiempo extendido. Jesús iba a pasar la noche en la casa de Zaqueo. Y no fue que a Jesús se le ocurrió hospedarse en la casa de Zaqueo en ese momento en que pasaba por Jericó. Jesús ya tenía en su plan divino pasar la noche precisamente en la casa de Zaqueo ese día. Y en su plan divino ya había determinado que fuera precisamente en el hogar de Zaqueo donde pasaría la noche ese día. ¿Sabe? El hecho de que usted me esté escuchando hoy no es casualidad. Jesús en su plan divino ya tenía designado que hoy usted escuchara su palabra. Y Dios te permite escuchar su palabra el día de hoy porque Él tiene un propósito para tu vida. Al igual que Jesús tenía el propósito para Zaqueo. Jesús tenía un plan para la vida de Zaqueo. Por eso planeó encontrarse con él. Jesús le dice a Zaqueo que se bajara rápido del árbol porque se iba a quedar en su casa. Ahora, aquí Jesús hace algo inesperado, algo que no era propio de la cultura judía. Y me atrevo a decir que no es propio de ninguna cultura. Jesús se invita solo a una casa ajena. Esta es la única vez que Jesús hizo eso. En ningún otro lugar de los evangelios vemos a Jesús autoinvitándose a una casa ajena. Y Jesús no lo hizo porque tenía una relación profunda de amistad con Zaqueo. Esta era la primera vez que Jesús tenía algún contacto con Zaqueo. Jesús no se autoinvitaba a una casa, aunque fuera la casa de alguien con quien tenía una relación cercana. Uno simplemente no hace eso. Sin embargo, eso es lo que hace Jesús en esta ocasión. Jesús le dice a Zaqueo que se bajara rápido del árbol, que se bajara a prisa porque tenía que quedarse en su casa. Zaqueo tenía una urgencia de saber quién era Jesús, y por las palabras de Jesús a Zaqueo de bajarse rápido del árbol, pareciera ser que Jesús también tenía una urgencia de tener un encuentro con Zaqueo. Esto nos enseña, nos recuerda que cuando una persona tiene el interés y tiene el deseo de tener una relación con Jesús, Jesús también estará siempre dispuesto a tener una relación con esa persona que desee tener relación con Jesús. Cuando cualquiera de nosotros tiene el interés de estar cerca de Jesús, ese interés siempre será recíproco de parte de Jesús. Jesús no se detuvo y por casualidad miró hacia arriba del árbol y encontró a Zaqueo montado en las ramas. Jesús sabía muy bien que allí estaba Zaqueo. Jesús le dice a Zaqueo: Zaqueo, bájate del árbol y bájate rápido, porque hoy me voy a quedar en tu casa. Leamos el verso 6 para ver qué hace Zaqueo después de escuchar lo que Jesús le dice. Esto dice: así que se apresuró a bajar
y muy contento recibió a Jesús en su casa. Cuando Zaqueo escucha lo que Jesús le dice, Zaqueo hace exactamente lo que Jesús le pide hacer. Zaqueo se apresuró, se bajó rápido del árbol. Primero Zaqueo se encuentra con que Jesús se detiene para verlo y para hablar con él. Y ahora Jesús le dice a Zaqueo que va a ir a quedarse a su casa. Zaqueo seguramente se baja muy agitado y muy emocionado por lo que le está pasando. Y dice el texto que muy contento, con mucho gozo, recibió a Jesús en su casa. Es decir, Zaqueo con mucho gusto y alegría le abrió las puertas de su casa a Jesús. Zaqueo no puede creer lo que le está pasando. Definitivamente ese fue un día único, un día histórico en la vida de Zaqueo. Nunca antes Zaqueo había tenido un visitante, un invitado, un huésped como Jesús. Hasta aquí todo está bien. Jesús tiene un encuentro con Zaqueo. Zaqueo está contento, está emocionado porque ese personaje en el que él estaba tan interesado en conocer va a quedarse en su casa. Zaqueo está teniendo un momento único en su vida. Pero veamos lo que pasó en ese momento. Leamos el verso 7. Al ver esto, es decir, al ver lo que estaba pasando, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Al ver lo que estaba pasando, dice el texto que todos empezaron a murmurar. ¿Y quiénes eran esos todos a los que se refiere Lucas? Entre la multitud que seguía a Jesús había todo tipo de personas, hombres y mujeres, hombres que se dedicaban a diferentes oficios, a diferentes profesiones, y entre todas las personas o entre toda la gente que seguía a Jesús, no podía faltar un grupo que siempre estaba muy pendiente de todo lo que Jesús hacía. Un grupo que siempre seguía a Jesús para todos lados donde Jesús iba, pero por las razones incorrectas, por las razones equivocadas. Ellos eran los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley, los líderes religiosos, los que siempre estaban cerca de Jesús, los que siempre seguían a Jesús, pero no porque lo amaban. Estaban siempre cerca de Jesús para ver en qué se equivocaba, para juzgarlo, para acusarlo, para desacreditarlo. Era un grupo de personas que se creían mejor que todos. Se consideraban a sí mismos puros, se consideraban santos, se consideraban los únicos dignos del favor de Dios. Cuando la gente que seguía a Jesús, incluyendo este grupo de religiosos, vieron que Jesús iba a quedarse en la casa de un pecador, dice el texto que empezaron a murmurar. Empezaron a criticar, empezaron a juzgar a Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús, quien dice ser el Hijo de Dios, quiera entrar y quiera hospedarse en la casa de un pecador como Zaqueo? ¿Cómo es posible que Jesús, que dice que es santo, quiera tener tratos con un ladrón, con un corrupto, con un traidor, con un hombre sin moral, con un hombre sin integridad? Como que si Jesús no sabía la clase de persona que era Zaqueo. Jesús sabía muy bien quién era Zaqueo. Y Jesús conocía a Zaqueo no solo por fuera. Jesús conocía el corazón de Zaqueo. Conocía lo más íntimo de su ser. Y aún así Jesús decide quedarse en la casa de Zaqueo. Esa decisión le trajo a Jesús la crítica y la murmuración de la gente, de los líderes religiosos, de aquellos que se creían mejor que todos. Cuando la gente vio que Jesús estaba teniendo tratos con un pecador, con una persona necesitada de la misericordia y de la gracia de Dios, en lugar de alegrarse, empezaron a criticar, empezaron a murmurar. Murmuraban porque Jesús decidió quedarse en la casa de un pecador. Jesús no solo quería visitar a Zaqueo por un par de horas. La frase "tengo que quedarme en tu casa" que Jesús usó indica o hace referencia a quedarse en un lugar por un tiempo extendido. Es decir, Jesús iba a pasar gran parte del día en la casa de Zaqueo. Otras versiones usan la palabra posar. Eso implica que Jesús iba a descansar, iba a dormir, iba a pasar la noche en la casa de Zaqueo.
Para los religiosos eso era algo inconcebible, algo que les chocaba, que los molestaba, que los ofendía, que los indignaba. Leamos el verso 8 para ver qué pasa después. El verso 8 dice esto: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Por lo que vemos en el verso 8, a Jesús no le importó la crítica de los demás. No vemos a Jesús prestándole la mínima atención a la murmuración de los demás. Sin importarle lo que los demás decían, Jesús se va con Zaqueo a su casa. Y ya estando Jesús en la casa de Zaqueo, algo pasó en Zaqueo. Pasó algo en el corazón de Zaqueo lo suficientemente poderoso para cambiarle el corazón a Zaqueo. Zaqueo le dice a Jesús: voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. ¿Qué cosas? El hombre que estaba acostumbrado a siempre quitar, ahora siente el deseo de dar. El hombre que está acostumbrado a solo recibir, ahora quiere dar. El hombre que tiene como trabajo despojar a la gente de su dinero, ahora quiere darles dinero. Pero dar la mitad de su riqueza a los pobres no es lo único que ahora Zaqueo quiere hacer. Después Zaqueo le dice a Jesús: y si en algo he defraudado a alguien, que Zaqueo sabía que sí lo había hecho, dice Zaqueo: le devolveré 4 veces la cantidad con la que lo defraudé. Le dijo Zaqueo a Jesús. Ahora, ¿qué significaba devolver o restituir 4 veces una cantidad? Bajo la ley del Antiguo Testamento, la ley judía, si una persona robaba algo y después voluntariamente esa persona se arrepentía y confesaba el robo, la ley decía que esa persona tenía que regresar lo robado a la persona a la que se lo robó, pero a eso, aparte de devolver lo robado, a eso tenía que agregarle un 20%. Por ejemplo, si el robo era de $100, había que regresar los $100 más el 20%, es decir, se tenían que regresar $120. Se restituía o se devolvía un 20% por encima de lo robado. En otras ocasiones la penalidad era restituir el doble de lo robado. Por ejemplo, si alguien robaba un toro, un animal, y a esa persona la encontraban con el animal todavía vivo, esa persona tenía que devolver el animal robado más otro animal. Es decir, se tenía que pagar o restituir un 100% encima de lo que se había robado. Si alguien robaba $100, la persona tenía que regresar esos $100 que había robado, y a eso tenía que agregar otros $100 como castigo. La persona agraviada recibía los $100 que le habían robado más otros $100. Terminaba con $200. Ahora, cuando la persona robaba un toro, un animal, y lo mataba, en ese caso la persona tenía que pagar 4 veces más lo robado. Es decir, tenía que restituir el toro que había robado y luego regresar 4 toros más. Pagar o restituir 4 veces la cantidad robada era la pena máxima para el robo bajo la ley judía. Cuando Zaqueo le dijo a Jesús que iba a devolver o a restituir 4 veces más, Zaqueo estaba reconociendo delante de Jesús que el daño que había ocasionado era extremo. Estaba reconociendo que le había causado ruina a mucha gente. Estaba reconociendo que le había causado pobreza tal vez a mucha gente, cobrándoles impuestos exorbitantes e impuestos injustos. Y seguramente muchas veces Zaqueo le ordenaba a sus empleados que a la fuerza y por medio de la violencia despojaran a la gente de lo poco que tenían. Pero ahora Zaqueo está dispuesto a reparar todo el daño que le había causado a mucha gente. Zaqueo ahora estaba experimentando un giro de 360 grados en su vida. Y todo como un resultado o como resultado de su encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús oyó las palabras de Zaqueo, esto es lo que le declara. Esto dice Jesús en el verso 9 y 10. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por la declaración de Jesús podemos saber que Zaqueo había experimentado lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, una regeneración del corazón. Zaqueo había encontrado la salvación que solo Cristo puede dar. Cuando Jesús oye las palabras de Zaqueo, Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y obviamente Jesús no se estaba refiriendo a la casa como tal, a la edificación. Jesús estaba haciendo referencia a la vida de Zaqueo y probablemente a la otra gente que habitaba en esa casa. Jesús dijo: la salvación ha llegado a esta casa. La salvación ha venido a esta casa. Y a eso luego Jesús agrega: porque Zaqueo también es hijo de Abraham. Zaqueo era odiado, recordemos, por sus hermanos judíos, pero Zaqueo, aún con todo el historial tan sucio que tenía, también era judío, también era descendiente de Abraham, quien es considerado el padre de la nación de Israel en cuanto a la genealogía humana. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que Zaqueo tenía la misma oportunidad de ser salvo. Tenía Zaqueo la misma oportunidad de ser salvo, de obtener la salvación, así como cualquier otro judío. También para Zaqueo era la oportunidad de obtener la salvación. Y Zaqueo no solo tiene la misma oportunidad de salvación que cualquier otra persona. Zaqueo también tenía la misma necesidad de salvación que cualquier otra persona. Porque el Hijo del Hombre, porque Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Zaqueo tenía la misma oportunidad que cualquier persona, porque a eso vino Jesús. Zaqueo, al igual que cualquier otro ser humano que necesita y que quiera tener la salvación de su alma, Zaqueo también tenía la misma oportunidad de tenerla, porque para eso precisamente, para eso vino Jesús, para eso nació Jesús, para eso murió en la cruz y para eso resucitó al tercer día. Jesús vino a buscar y a salvar al que estaba perdido, al que está perdido. Ese es el corazón del Evangelio. Jesús vino al mundo exclusivamente a buscar y a salvar a los perdidos. Jesús primero busca al perdido y cuando lo encuentra le ofrece salvación para que no siga perdido, para que sea salvo de la condenación eterna. Es interesante que Lucas no nos dice si hubo algo específico que Jesús le dijo a Zaqueo, que algo que haya llevado a Zaqueo al arrepentimiento. El texto no dice si Jesús confrontó a Zaqueo por el estilo de vida que llevaba. Pero aunque el texto no lo dice, es obvio que Jesús sí lo hizo. Eso hizo Jesús con todos los pecadores con los que tuvo un encuentro. Para este tiempo en el que Jesús se encuentra con Zaqueo, Jesús está cerca de su muerte. En solo 2 capítulos más adelante, aquí en Lucas, inicia o leemos lo que conocemos como la pasión de Cristo. Este encuentro de Jesús con Zaqueo fue en los últimos días de su ministerio. Jesús, a través de todo su ministerio, llamó a la gente al arrepentimiento. De hecho, fue precisamente con un llamado al arrepentimiento con lo que Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Mateo 4:17 registra las palabras con las que Jesús inició su ministerio después de que fue tentado en el desierto. Mateo 4:17 dice esto: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y cuál era su predicación? ¿Cuál era su mensaje? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús inició su ministerio llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Y de qué tenían que arrepentirse? De sus pecados. Y Jesús no solo comenzó su ministerio llamando a la gente al arrepentimiento, todo el ministerio de Jesús fue acerca del llamado al arrepentimiento. Y el encuentro que Jesús tuvo con Zaqueo en sus últimos días de ministerio, estoy seguro que no fue la excepción. Como el mismo Jesús lo dijo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la única forma en que una persona puede obtener la salvación es arrepintiéndose de sus pecados, es pidiendo perdón por sus pecados y es poniendo su fe en Cristo para salvación. Pero una persona solo puede reconocer sus pecados y solo puede arrepentirse de sus pecados cuando sus pecados son confrontados con el Evangelio de Cristo.
Aunque Lucas no nos dice puntualmente que Jesús confrontó a Zaqueo por sus pecados, es evidente que sí lo hizo, porque a eso vino Jesús, a llamar a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento. Arrepentirse implica dar un giro de 360 grados, es cambiar de dirección, es ir a la dirección opuesta, y eso es lo que está haciendo Zaqueo en ese momento. La primera muestra o señal del arrepentimiento de Zaqueo no fue el hecho de querer darle la mitad de su riqueza a los pobres. Tampoco fue el hecho de querer restituir o regresar 4 veces la cantidad por lo que había defraudado a los demás. La primera muestra de su arrepentimiento está en la palabra que Zaqueo usa para dirigirse a Jesús. La primera muestra o señal de su arrepentimiento está en la palabra que usó para referirse a Jesús. Veamos otra vez la primera parte del verso 8 para ver cómo se refiere Zaqueo a Jesús. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor. Zaqueo se dirigió a Jesús como Señor. Señor es la palabra griega kurios, que significa Señor, significa amo, significa dueño, soberano. Zaqueo, al llamar a Jesús Señor, lo estaba reconociendo como el amo, como el dueño, como el soberano, como el rey de su vida. Zaqueo reconocía que ahora Jesús y no él era el Señor y el amo de su vida. Esa fue la muestra del arrepentimiento de Zaqueo. El darle la mitad de su riqueza a los pobres y restituir el daño que había hecho pagando 4 veces más fue el resultado de su corazón arrepentido y de su rendición total a Jesús. Zaqueo no repartió sus riquezas entre los pobres y restituyó el daño que hizo para ganarse la salvación. Lo hizo porque ya era salvo. Ninguna obra, por muy grande que sea, puede comprarnos o ganarnos la salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, no por obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. Somos salvos y por eso hacemos buenas obras. No hacemos buenas obras para ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios y por eso hacemos buenas obras. Zaqueo es un gran ejemplo de lo que es un verdadero arrepentimiento. Con devolver o restituir el 20% hubiese sido suficiente bajo la ley judía. Bajo la ley, Zaqueo no estaba obligado a regalar la mitad de su riqueza. Tampoco estaba obligado a restituir 4 veces más. No estaba obligado a restituir más de lo que la ley demandaba. La ley no le demandaba a Zaqueo hacer lo que hizo. Y es importante decir que Jesús tampoco se lo demandó. La acción de Zaqueo fue un acto voluntario. Fue el fruto, fue el resultado de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento verdadero. Esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento se refleja en las acciones, se refleja en lo que hacemos. En esta historia vemos a Zaqueo, un hombre pequeño, y no solo en estatura. La pequeñez de Zaqueo era una pequeñez espiritual. Como lo dije antes, Zaqueo tenía una cuenta de banco llena, pero su corazón estaba vacío. Zaqueo tenía una abundancia de bienes, pero tenía una gran escasez espiritual. Pero un día, la pequeñez de Zaqueo se encontró con la grandeza de Jesús y Zaqueo fue transformado para siempre. En esta historia vemos una vez más a Jesús estar dispuesto a acercarse y a tener tratos con personas como Zaqueo. Personas a quienes la sociedad y la religión los rechazan. Personas a las que la sociedad les dice que no merecen acercarse a Dios debido al estilo de vida que tienen. La religión les dice que pueden acercarse a Dios, pero que primero deben arreglar su vida. La religión dice: arregla y ordena tu vida para que puedas acercarte a Jesús. Pero Jesús dice: acércate a mí y yo arreglaré y ordenaré tu vida. En la historia de Zaqueo, nunca vemos a Jesús diciéndole a Zaqueo que primero arreglara su vida para que pudiera acercarse a él. Jesús nunca le dijo a Zaqueo que primero devolviera lo robado o que repartiera su riqueza entre los pobres para que pudiera acercarse a él. Fue el encuentro con Jesús lo que resultó en el cambio que experimentó Zaqueo.
La religión nos dice lo que nosotros tenemos que hacer para acercarnos a Jesús. El Evangelio nos dice lo que Jesús hizo para acercarse a nosotros. Ninguna persona honorable, ninguna persona justa se acercaba a Zaqueo para saludarlo. Mucho menos entrarían a la casa de Zaqueo para sentarse a comer con él. Pero Jesús sí lo hizo, porque Jesús a eso vino. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús siempre está dispuesto a acercarse a aquellos a los que la sociedad desprecia. No importa la categoría en la que los demás nos tienen, siempre que deseemos, siempre que tengamos el deseo de acercarnos a Jesús, Jesús siempre estará dispuesto a acercarse a nosotros. Aparentemente Zaqueo era el que andaba buscando a Jesús, pero en realidad fue Jesús el que estaba buscando a Zaqueo. El buscador resultó ser el encontrado. A lo mejor usted que me escucha hoy se siente que no es digno de acercarse a Jesús por el estilo de vida que lleva. A lo mejor otros te han dicho que tú no eres digno de que Jesús quiera tener algún trato contigo por todo lo que haces o lo que has hecho. Pero la historia que nos narra Lucas nos enseña que no importa nuestra condición, Jesús sí quiere acercarse a nosotros. No importa lo perdido que estamos, Jesús sí quiere acercarse a nosotros, porque a eso vino Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo único que tenemos que hacer es tener un deseo de acercarnos a Jesús. Lo único que debemos tener es el deseo de tener un encuentro con Jesús, así como lo hizo el pequeño Zaqueo. Todo comenzó con el interés, con el deseo que tuvo Zaqueo de acercarse a Jesús. Cuando nuestra pequeñez se encuentra con la grandeza de Cristo, nuestra vida, nuestra existencia es transformada. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra el día de hoy. Señor, gracias por el recordatorio que vimos hoy en la historia de Zaqueo. El recordatorio de que tú sí quieres acercarte a nosotros, aun cuando los demás nos rechazan, aun cuando los demás nos ponen en una categoría, Señor, en la que nos consideran indignos de tener algún trato contigo. Señor, pero yo te doy gracias porque tu amor, porque tu misericordia, porque tu favor, porque la piedad que tú tienes por nosotros va mucho más allá de cualquier etiqueta que la gente nos pueda poner. Señor, gracias por amarnos con un amor incondicional. Padre, yo te pido por cada persona que me está viendo en este momento y que tal vez se sienten sucios, se sienten indignos, se sienten que no merecen nada de ti por el estilo de vida que están llevando, Señor. Yo te pido que en este momento tú los abraces, Padre, que los rodees de tu misericordia y de tu gracia, Señor, y que tú los hagas sentir y los hagas entender que tú sí quieres acercarte a ellos, porque para eso viniste a la tierra, para eso naciste, para eso viviste y para eso fuiste a la cruz del Calvario, Señor, porque viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación. Te pido, Señor, que tú toques de una manera especial a aquellos que están necesitados de ti. Padre, aquellos que están en este momento reconociendo su necesidad de ti. Padre, que así como Zaqueo puedan encontrar en ti el favor, la gracia y la misericordia. A pesar del estilo de vida que estén llevando, que ellos puedan entender que tú sí quieres acercarte a ellos. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Oro que tengan una semana de mucho éxito en el Señor. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.